Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Armando Alfaro y me da muchísimo gusto estar contigo en este video en el cual vamos a hablar de lo que yo considero es la verdadera cura milagrosa. Y es que, bueno, el ser humano en los últimos años ha estado esperanzada en la medicina, en la ciencia, en la tecnología, para encontrar las soluciones a la mayoría de las enfermedades que están causando estragos en nuestra sociedad. Hablemos, por ejemplo, del cáncer, de la diabetes, enfermedades como el autismo. Todo mundo espera que un laboratorio saque la última medicina o el último tratamiento para curar una enfermedad y estamos esperando que la solución venga de fuera. Los laboratorios gastan millones de dólares, lo hemos visto en las noticias, para desarrollar un medicamento se gastan millones y millones de dólares para encontrar esa pastillita mágica. De repente salen soluciones, que una vacuna, que el veneno del alacrán, y conforme pasa el tiempo parece ser que estas investigaciones son mucho más costosas y los medicamentos son cada vez más costosos, pero tenemos que ver la realidad y es que no ha habido nada, absolutamente nada en la historia que sea una cura real para las enfermedades. Entonces, ¿por qué yo digo que esta que te voy a explicar es la verdadera cura milagrosa? Es algo que ni siquiera tenemos que buscar afuera, es algo que nosotros podemos hacer o crear a partir de algo muy sencillo, pero también muy difícil, que es nuestras emociones. Y es que no sabemos cómo estamos realmente en nuestro aspecto emocional. Pero bueno, vamos a ver el origen de todo, cómo empieza a desarrollarse la salud, el bienestar, la abundancia en nuestras vidas. Bueno, todo surge a través de nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros pensamientos. Nuestras ideas, por ejemplo, se pueden materializar en todo tipo de cosas positivas, algunas positivas, otras negativas, y desde nuestras creencias que se traducen en emociones, podemos, por ejemplo, crear relaciones sólidas, una pareja sólida, una familia unida, una familia o una sociedad inclusive, que puede ser una sociedad en crecimiento, en desarrollo, en equilibrio. Pero también a través de nuestras ideas podemos crear odio, rencor, rompimientos, divorcios, problemas con los vecinos, problemas entre las sociedades, inclusive guerras. Entonces, cada una de estas emociones y cada una de estas creencias va generando un proceso que nos puede llevar a construir desde las cosas más hermosas en nuestra vida o también las cosas más terribles. Y pensemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue que se dieron las primeras guerras entre los hombres? Vamos a repasar un poquito de la historia. Si nosotros abrimos los anaqueles de la historia y revisamos en Europa, en América, en casi todos los pueblos de nuestro planeta Tierra, siempre el ser humano ha estado en conflicto, en guerras con el vecino, en guerras con otras civilizaciones, con otras culturas, y esto se da principalmente por miedo, pero también por poder. Entonces, todas estas creencias que tenemos vienen de alguna manera influidos por emociones que hemos ido arrastrando desde hace cientos o miles de años. Y estas creencias se iban heredando de generación en generación. Una familia, un pueblo que nacía bajo el odio a otro pueblo, pues le enseñaba a sus niños a que si veía al vecino, pues tenía que agarrar una piedra y golpearlo, o tenía que cuidarse de él, o constantemente se provocaba la lucha entre los seres humanos. Y todo esto, si tú te fijas, es debido al miedo o al poder, a la venganza, al control. Todas estas emociones pues vienen de pensamientos que vamos generando. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que muchas veces ya ni siquiera sabemos el origen de todas estas emociones que traemos. Muchas veces se gestaron de 2 o 3 generaciones atrás, pero hay emociones que se han venido arrastrando históricamente en pueblos. Por ejemplo, la guerra entre Israel y Palestina, que tiene cientos de años, pues no sabemos en qué momento inició, no sabemos en qué momento un árabe o un israelí se peleó con otro, y entonces a partir de ahí se empezaron a generar tantas y tantas guerras. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque, bueno, nuestro presente
y las cosas que hacemos, nuestra salud, están influenciadas por esas emociones. Entonces, vamos ahorita a conocer las frecuencias, la energía que nosotros generamos y creo yo que te va a quedar sumamente claro este concepto. Y entonces, bueno, todos son decisiones, es decir, a través de ese pensamiento que es lo que origina, es la semilla que origina todo lo que hacemos los seres humanos, se desprenden emociones y a través de esos pensamientos y emociones el ser humano toma decisiones. Algunas decisiones pueden ser buenas y otras decisiones pueden ser malas, pero todo se origina a través de nuestros pensamientos y nuestras creencias. Las buenas decisiones irán construyendo una realidad positiva que se va a ver influenciada o que va a influenciar a temas como nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros sueños, nuestros deseos de viajar. Todo va a estar impactado por esas emociones o por esas ideas que generan emociones. Y de igual manera las malas decisiones, es decir, una persona que trae mucho odio lo va a llevar a todos los ámbitos de su vida. Una persona que está en paz, que está en armonía, también los va a llevar a todos los ámbitos de su vida. Y eso va construyendo cosas, buenas o malas. Ahora, para entender esto más a fondo y poderlo aplicar en nuestras vidas, es muy importante analizar dos cosas. Uno, el tipo de emociones que estamos generando consciente o inconscientemente, y otra es la frecuencia, la energía que genera esa emoción. Entonces podemos ver en esta tabla, por ejemplo, que la iluminación es la emoción con un nivel más alto de frecuencia. Después viene la paz con un nivel de 600 de energía, gozo 540, amor 500, razón 400, aceptación 350, la complacencia 310, neutralidad 250, el coraje 200, aquí ya empieza a bajar mucho la frecuencia, el orgullo 175, el enojo 150, el deseo 125, el miedo 100, el dolor 75, la apatía 50, la culpa 30 y la vergüenza 20 en cuanto a la frecuencia que genera. Ahora, si tú te fijas, a partir de aquí, del coraje para abajo, son frecuencias tan bajas que lo que ocasionan en nuestro cuerpo es enfermedad. Y esto pues es una reacción química que influye a nivel de hormonas, a nivel de glándulas, de las diferentes glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, y a su vez las glándulas generan reacciones químicas a través de las hormonas que impactan en nuestra salud. Todos los desequilibrios que hay en cada una de estas glándulas nos puede llevar a una enfermedad o inclusive podemos revertir esos procesos a la salud. Entonces, un ejemplo muy claro de esto, que muchas personas dicen, bueno, es que a lo mejor ya nací con un problema genético, mi abuelito fue diabético, mi papá fue diabético y seguramente yo también voy a ser diabético. Pues bueno, lo que hay que saber es que normalmente en estos casos lo que un diabético tiene en común es el tipo de emociones que está generando que alteran el funcionamiento del páncreas, de esta glándula, y el páncreas entonces puede estar generando una mala producción de insulina. Y entonces si no está bien la insulina, entonces se puede generar una diabetes. Pero todas estas son reacciones químicas que se dan a partir de las frecuencias. Ahora, a partir de aquí, de la neutralidad para arriba, ya se puede generar salud o bienestar porque el cuerpo trabaja de forma armónica, se realizan todas las funciones en equilibrio y estas reacciones impactan en todas las esferas de nuestra salud. Ahora, ¿esto cómo lo podemos aterrizar en nuestra vida diaria? Es básicamente hacernos conscientes del tipo de emociones que generamos para saber cuál es la frecuencia en la que estamos vibrando. Ahora, otro aspecto muy importante. ¿Qué sucede o por qué suceden estas reacciones químicas? Bueno, también algo que se ha visto es que las emociones están influenciadas por los niveles de estrés. Y si nosotros juntamos lo que es el estrés
y las emociones, entonces ese es el cóctel perfecto para que se desarrollen todo tipo de enfermedades. Muchas de estas reacciones que se dan en nuestro cuerpo se pueden medir con un aparato que lo inventó el Instituto HeartMath, que es el aparato para medir la coherencia cardíaca. Entonces, la coherencia cardíaca también va en relación a las emociones que tenemos. Y entonces, en este aparato, que es un aparato muy sencillo, que tú te conectas en la oreja y que puedes monitorear a través de unas gráficas, nos damos cuenta, yo lo he visto con las personas que vienen, que si traen niveles muy bajos de coherencia, por ejemplo, hay personas que traen apenas 1.5 de coherencia cardíaca, es porque han llevado una vida muy fuerte, muy dura, y entonces están constantemente influenciados por esas emociones como el miedo, el rencor, el enojo, el deseo de venganza, y entonces esos pensamientos están constantemente bombardeando su cerebro y todo su organismo, y entonces se nota en la gráfica una coherencia muy baja. Las personas que están con emociones positivas traen frecuencias que pueden estar arriba de 3.5 en adelante. Ya cuando hay una coherencia de 4, de 5, de 6 o de ahí para arriba, entonces habla de una persona que está viviendo una situación emocional estable, que maneja el amor, el gozo, que vive en paz, en armonía. Y una de las cosas que a mí me llamó más la atención es que todas las personas que meditan, todas las personas que practican, por ejemplo, sanación, y en estos procesos que realizan en una sanación o en un proceso de curación, llegan inclusive a manipular la materia. O sea, un ejemplo de esto es el caso que ya he platicado en otros videos de Pachita, una curandera que hacía operaciones energéticas y que fue estudiada por un neurocientífico ya hace muchos años, el señor Jacobo Greenberg. Bueno, él decía que esta señora vibraba en estados de amor muy elevados. Es decir, hablando de coherencia, por ejemplo, podría ser niveles de 8, de 10, de 12 de coherencia, y esto significaba que vibraba en estas emociones de iluminación, de paz, de gozo y amor. Ahora, aquí es donde está el secreto. Si nosotros queremos transformar nuestro cuerpo, nuestra salud y lograr curaciones sin necesidad de medicamentos ni medicinas, tenemos que vibrar en estas frecuencias altas. Y esto se induce o se logra a través de procesos de meditación, de respiración consciente, en donde enfocamos toda la energía principalmente en la zona del corazón y de ahí a todo nuestro cuerpo. Obviamente también tenemos que saber armonizar nuestros centros energéticos, nuestros chakras, nuestro cuerpo energético para lograr que nuestro cuerpo en general vibre más alto. Ahora, aquí el problema, y es algo que yo siempre he visto, es que si le preguntamos a una persona, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Todo mundo nos va a decir que bien. Pero esto, a menos que se someta a, como cualquier cosa, a una prueba, a un estudio o a un examen, pues realmente no lo podemos saber del todo. Muchas personas dicen, estoy bien, pero en realidad están tristes, están enojados, están molestos, y entonces ya una vez que se somete una persona a un estudio con la tecnología de HeartMath, se ve que la persona puede estar vibrando en frecuencias de aquí para abajo, ¿sí? En esta zona, que es donde se da la zona de la enfermedad. Entonces, tú puedes pensar que estás bien, pero si energéticamente el aparato te dice que estás en estas frecuencias, entonces lo más seguro es de que estés manifestando problemas o enfermedades. Ahora, ¿por qué problemas o por qué enfermedades? Porque a final de cuentas estas emociones se van a traducir, como te decía anteriormente, en decisiones que te pueden llevar, por ejemplo, en el trabajo, a pelearte con un compañero, enojarte con tu jefe, o en tu casa, enojarte con algún familiar o con tu pareja o con tus hijos. Y entonces estas decisiones tomadas desde estas frecuencias pues llevan a resultados que son a veces negativos. Y una de las cosas que también explica el Instituto HeartMath sobre las emociones negativas es de que cuando una persona está sometida a mucho estrés y está sintiendo emociones negativas,
se bloquea su parte racional. Ya su mente, sus procesos cognitivos ya no son iguales y puede estar sometido a esta presión, a esta tensión. Sus decisiones van a ser tomadas sin pensar, y esto, bueno, lo vemos constantemente cuando dos personas se pelean. Llega un momento en que ya no entran en razón, ya no se puede convencer a una persona cuando está enojada o molesta, y entonces pues de ahí vienen muy malas decisiones. Yo me acuerdo haber visto una escena, de esas escenas ilógicas, trágicas, muy fuertes, en donde un basquetbolista, un joven, realmente muy joven, tenía muy poco tiempo jugando de manera profesional, estaba fallando y fallaba y no anotaba una canasta, y en una de esas se enoja tanto que va y se golpea contra el poste de la canasta, y en ese momento cae al suelo porque se hizo una fractura en el cuello, y en ese momento quedó paralítico, quedó cuadraplégico. Entonces ya después lo entrevistan, está en una silla de ruedas y dice, bueno, es que estaba tan enojado que lo único que reaccionó, lo único que pudo hacer fue golpearse, provocando pues esa parálisis, y ya después de unos años más, lamentablemente este joven se suicidó. Entonces, esos son el tipo de decisiones que va tomando una persona. Esto puede reflejarse en muchos otros aspectos de su vida. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, a lo mejor mi enfermedad tiene que ver más con la alimentación, o tiene que ver en el lugar en donde vivo porque hay mucha contaminación. Bueno, hasta ese tipo de cuestiones están tomadas por las decisiones que la gente ha tomado por estar en un estado emocional no muy bueno del todo. Entonces, hasta la comida que comes, si tú decides entre vegetales, entre pastel, entre algo muy dulce, entre algo sano, todos son decisiones que tomamos en base a nuestro estado anímico. Y las personas que sufren de depresión, de ansiedad, pues lo saben muy bien. Muchas veces sus decisiones es tomar cosas dulces, galletitas, panes, todo lo que engorda, por este estado de ansiedad. Ahora, sabiendo esta información, si nosotros queremos retornar a un cuerpo totalmente sano, en armonía, en equilibrio, entonces tenemos que buscar la forma de trabajar con este tipo de emociones. Y esto es algo que se aprende. Yo ya llevo un par de años trabajando con el equipo de coherencia cardíaca, y es un entrenamiento. Realmente aprender a trabajar emociones de alta frecuencia es algo que tenemos que aprender a hacer, o podemos aprender a hacer enfocándonos en esas emociones que muchas veces no están registradas en nuestro sistema. Yo a veces me imagino, bueno, ¿cómo le hacía esta señora Pachita para poder hacer estas operaciones energéticas, curar a la gente con las manos? Y ella lo que sentía era, por ejemplo, una iluminación, una paz absoluta, un gozo por la vida, un amor tan fuerte. Pues a lo mejor ella ya lo hacía de forma natural y ni siquiera se daba cuenta, pero acceder a ese tipo de emociones es un entrenamiento como cualquier otra cosa, ¿no? Como saber correr, como ir al gimnasio, como saber leer a 1000 palabras por minuto. Es decir, todo es un entrenamiento que podemos hacer para llegar a esos estados. ¿Qué sucede entonces en esos estados de coherencia o de frecuencias muy altas? Lo que sucede es que el campo energético del cuerpo de alguna manera resuena de tal manera que genera un trabajo en todos los niveles: cerebral, cardíaco, digestivo, hormonal, neurotransmisores. Todo empieza a funcionar como un gran reloj que tiene miles de piezas de una manera perfecta. Todo se produce de forma adecuada, las proteínas, las hormonas, todas las reacciones químicas son favorables, y entonces en ese momento el cuerpo entra en un estado de homeostasis, de equilibrio perfecto, y tiene la capacidad de autosanarse, de autocurarse y llegar a curar cualquier tipo de enfermedad. Ahora, en este aspecto hay muchísimos testimonios que hablan de estas curaciones espontáneas. A veces ocurren sin que la persona tenga este entrenamiento, haciendo un proceso de cambio de conciencia muy profundo. Cuando ya muchas personas que ya están al borde de la muerte hacen cambios muy profundos de perdón, de sanación interior,
que logran sanar, y entonces los médicos se quedan sorprendidos y dicen, es que no supimos qué hiciste, pero te curaste. Pero también hay muchas personas que entran a cursos, que se ponen a leer, que se ponen a trabajar, a hacer una transformación de sus emociones y lo han podido hacer. En meditación, pues bueno, hay muchos casos de personas que meditando, llegando a niveles muy altos de emoción o niveles muy altos de energía, pueden autocurarse. Entonces, si nosotros quedamos en espera de esta cura milagrosa, de este medicamento, de esta vacuna que nos va a ayudar a vivir muchos años en salud, pues créemelo, creo yo que no le estamos apostando a lo que mejor sabe hacer nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, y eso todos lo sabemos, tiene una sabiduría infinita, tiene un poder que sorprende a la ciencia. En momentos dados la ciencia no sabe cómo se desarrollan ciertas cosas, y el ser humano, si nos ponemos a ver a través de la historia, ha podido hacer cosas increíbles en muchas áreas. ¿Sí? Gente que medita en la nieve, en climas extremos, gente que ha resistido muchos minutos abajo del agua sin respirar. Hay gente que ha batido todos los récords y podemos decir, bueno, es algo extraordinario. Bueno, si ya ha habido alguien que lo hizo, significa que cualquier persona lo puede hacer. Entonces la invitación es a que conozcas esta tecnología, a que conozcas este sistema de autocuración, para que a través de emociones positivas puedas llegar a generar estas frecuencias y poder curar tu cuerpo y enseñar también a tu familia, a tus hijos, si los tienes, a trabajar estos estados emocionales que también son muy necesarios hoy en día. Bien, pues te agradezco mucho. Mi nombre es Armando Alfaro. Si te gustó este video, dale like. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que recibas las notificaciones de cuando suba nuevos videos. Y pues no me queda otra más que despedirme. Nos vemos en el próximo video.